Hola a todos, bienvenidos a este nuevo ejercicio de fuerzas hidrostáticas y continuamos con un ejercicio de superficies planas. Hoy en este ejercicio, el cilindro hidráulico acciona la palanca articulada que cierra la compuerta contra la presión del agua dulce. La compuerta es rectangular con una anchura de 2 metros perpendicular al plano y para una profundidad de h igual a 3 metros de agua. Nos pide que calculemos la presión de aceite necesaria que actúa sobre el pistón de 150 milímetros de diámetro del cilindro hidráulico. De igual manera, como revisamos en el anterior ejercicio, vamos a resolver esto por estática y por mecánica de fluidos, sin antes hacer una revisión del comportamiento del sistema. Del lado derecho de la compuerta tenemos la presión hidrostática que crece con la profundidad o cota de agua, su resultante y su punto de aplicación. Y del lado izquierdo tenemos este brazo o elemento de dos fuerzas que transmite la fuerza del cilindro hacia la compuerta para mantenerla cerrada. Con respecto a este punto de conexión, analizando el cilindro o el nodo, aquí tenemos del sistema concurrente de fuerzas de este elemento de dos fuerzas, tanto el de la derecha como la izquierda, y la fuerza que genera el cilindro hacia esto. Y con esta fuerza podré encontrar lo que pide el ejercicio, que es la presión que se está generando en el cilindro hidráulico. Comencemos por estática y para encontrar la fuerza hidrostática habíamos visto que es igual a su área, que en este caso es un triángulo y puedo encontrarla como un medio, densidad, gravedad, área, altura. Y como menciona el ejercicio tenemos agua dulce, puedo combinarla para escribir su peso específico, área, altura. Reemplazando esto de acá, el peso específico del agua dulce, 9810 newtons por cada metro cúbico. El área de superficie de contacto del agua contra la compuerta, que son 3 metros por 2 metros perpendicular al plano que indica el ejercicio. Esto metros cuadrados. Y finalmente la altura de columna de agua, que son 3 metros. Con respecto a las unidades, entre estos 2 metros cúbicos que simplifican con de acá, y nos queda unidades de fuerza newtons. Calculando esto, Tenemos 0.5 por 9810 por 6 y por 3. esto lo voy a escribir en kilonewtons, así que son 88.29. Ahora determinamos la ubicación. En este caso voy a necesitar la distancia y, que es desde el pivote de la compuerta o el origen O hacia la resultante. Esto puedo encontrarlo revisando que la altura total de la compuerta son 4 metros. Y si a esa altura total yo le resto la distancia al centro de presiones, que siempre para un triángulo es h tercios, como habíamos visto, pues podré encontrar esa distancia y hacia el pivote. Entonces y va a ser igual a 4 metros o la altura de la compuerta menos h tercios, que es el centro de presiones desde la base. Esto nos va a quedar 4 menos 3 sobre 3 metros y esto es 3 metros totales. Con esto voy a analizar la compuerta para poder encontrar esa fuerza F, planteando una sumatoria de momentos en el pivote o en el origen. Y con respecto a esta fuerza para los momentos, yo lo necesito es su proyección horizontal, por lo cual necesito encontrar ese ángulo θ. Voy a utilizar la tangente, que es el opuesto de este tramo, que es 2 menos 1.505. Así que va a ser el arco tangente de 0,5 sobre el adyacente, que es 1. Con esto, continuando los momentos, entonces esta fuerza por su proyección horizontal y su brazo, que es D, va a ser igual a la resultante hidrostática por su brazo, que es Y. Así que esta fuerza es RY sobre D coseno de θ. Aquí R es 88.29 kilonewtons, su brazo, que son los 3 metros, y dividido entre 2 metros por el coseno del arco tangente de 0,5. Coloquemos esto en la calculadora. 88.29 por 3. Dividido todo esto entre 2 por el coseno
del arco tangente de 0,5. Así que esta fuerza son 148 kilonewtons. Con esto puedo pasar a analizar el nodo o el cilindro, planteando una sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y esta fuerza del cilindro no es más que 2 veces esa fuerza por el seno de teta. La fuerza del cilindro va a ser 2 veces 148 kilonewtons por el seno del arco tangente de 0,5. Calculemos esta parte. Al último resultado lo voy a multiplicar por 2 y por el seno del arco tangente de 0,5. Así que esta fuerza del cilindro son 132.4 kilonewtons. Y finalmente, para encontrar esa presión en el cilindro, utilizo la relación de fuerza sobre área. Como tengo el diámetro del cilindro, utilizar pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Así que esta presión es 4 veces la fuerza del cilindro entre pi diámetro al cuadrado. Entonces 4 veces 132.4 kilonewtons dividido entre pi por 0.15 metros y todo esto al cuadrado. Revisemos esto. De igual manera, el último resultado lo multiplico por 4 y tengo que dividirlo entre pi, que lo tenemos por acá, por 0.15 al cuadrado. Como observas, la fuerza del cilindro está en kilonewtons, así que este resultado son kilonewtons por cada metro cuadrado, que lo voy a expresar en megapascales dividiendo todo esto entre 1000. La presión en el cilindro son 7.49 megapascales, que es la presión que se genera en el cilindro hidráulico. Ahora vamos a resolverlo esto y compararlo por mecánica de fluidos. Como habíamos visto en el anterior video, esta es la ecuación para encontrar la fuerza resultante. Con respecto a este caso no tenemos una presión inicial, así que la resultante es densidad de gravedad, que es peso específico, altura al centro de gravedad y por el área. Anotamos el peso específico, 9.810 newtons por cada metro cúbico, el área 3 por 2 metros cuadrados y la altura al centro de gravedad, que para una placa rectangular no es más que la altura total entre 2 y en este caso 1.5 metros. Así que ahora tenemos 9.810 por 6 y por 1.5. Y tenemos 88.29 kilonewtons. Y como detallamos en el anterior video, siempre la determinación de la ubicación es lo que depende qué opción utilizar. Y en este caso, para encontrar esta distancia Y desde el pivote, lo que voy a hacer es a la altura total de la compuerta, que son 4 metros, le resto la columna de agua, que son 3, así que este tramo desde el pivote hasta la superficie del líquido es 1 metro. A este le sumo la altura del centro de gravedad y a eso le sumo el delta Y que habíamos visto, que es la relación entre el centro de presiones y el centro de gravedad. Así que la distancia Y puedo encontrarlo como 1 más la altura del centro de gravedad y más la distancia o ese delta Y. Calculando este delta Y, habíamos visto que necesito el segundo momento de inercia, siempre con respecto al eje paralelo de la superficie, que es X, y va a quedar B por H al cubo sobre 2. Por el seno de teta que habíamos visto, y la altura del centro de gravedad por el área, que voy a escribirle como B por H. Simplificando un poco, nos va a quedar H cuadrado. El ángulo de inclinación de la compuerta, en este caso son 90 grados, y nos va a quedar esa parte 1. Y aquí iría 12 veces la altura al centro de gravedad. La altura total son 3, que va a quedar 9 metros cuadrados sobre 12 veces 1.5 metros. Con respecto a las unidades, nos queda solo metros. Y voy a escribirlo esto como 9 por 2 dividido entre 12 por 3 metros. Simplificando, la tercera 3, después la tercera de 3 con 12, 4, y 2 entre 4, 1 medio,
o 0.5 metros. Así que esa altura total va a ser 1 más la altura del centro de gravedad 1,5 y más 0,5. Todo esto metros. Y nos va a dar un total de 3 metros todo esto. Que es muy parecido a lo que encontramos anteriormente. Aquí puedo calcular y encontrar la respuesta como lo hicimos anteriormente, encontrando la fuerza de la compuerta y eso llevarle a la fuerza del cilindro y así la presión. Pero ahora vamos a plantear una relación directa entre la presión del cilindro y la fuerza hidrostática, que es lo principal de este ejercicio. El análisis es muy parecido, simplemente vamos a encontrar una relación en cadena entre la presión del cilindro y la resultante. Así que la sumatoria de aumentos con respecto al punto O, el pivote, es igual a 0. Habíamos visto que esa fuerza D por su proyección horizontal, que es el coseno de teta por la distancia D, tiene que ser igual a la resultante por Y. Y también con respecto al nodo o al cilindro, la sumatoria de fuerzas en Y son 0 y la fuerza del cilindro es 2 veces la fuerza por el seno de teta. Así que planteo una relación entre estas dos. La fuerza del cilindro va a ser igual a 2 veces el seno de teta por la fuerza F, que es RY, sobre D coseno de teta. De aquí nos va a quedar 2 veces RY sobre D, y seno sobre coseno es la tangente de teta. De esta última expresión, pues RY sobre D, habíamos visto que teta es el arco tangente de 0,5. La tangente del arco tangente simplemente es el argumento 0,5. A ese 0,5 lo multiplico por 2 y nos va a quedar RY sobre D. Entonces la presión del cilindro también recordamos que era 4 veces la fuerza del cilindro pi por diámetro al cuadrado. Entonces nos va a quedar 4 veces RY y todo esto de pi diámetro cuadrado. Así que calculemos esto de acá, que es 4 veces 88.29 kilonewtons por el brazo, que son 3 metros. Y lo tengo que dividir entre pi, la distancia, que son los 2 metros, y 0.15 metros, que es el diámetro del cilindro. Calculemos entonces esto último. El último resultado lo multiplico por 4, por 3, y lo voy a dividir entre pi que tenemos por acá, por 2 y por 0.15 al cuadrado. Si observas, nosotros empezamos el cálculo con la resultante hidrostática en newtons, que son 88.290. Todo esto está en newtons y la resultante de la presión en el cilindro también está en pascales. Así que lo voy a escribir en megapascales, así que voy a dividir 1 entre 6 ceros. Y tenemos de igual manera los 7.49 megapascales. Y bien, aquí lo que hemos hecho es planteado una relación más directa entre la presión del cilindro y la resultante hidrostática. Así que con esto hemos terminado el ejercicio por hoy. Hasta una próxima.